Buenas tardes a todos, paz y bien. Les saluda Brenda Peralta de JPIC Familia Franciscana en Guatemala y les damos la bienvenida a este live de En Camino de la Red Franciscana para Migrantes. Esperamos que se vayan conectando, agradecemos su presencia y su acompañamiento de siempre. Este diálogo le corresponde a Guatemala, pero recordamos que hemos tenido otros, como el de en la 72, que fue para diciembre para celebrar la Navidad allá. Y en los comentarios les vamos a dejar el enlace por si alguien quiere verlo y recomendar que nos sigan acompañando. Para esta nueva edición de En Camino, abordaremos la realidad de Guatemala, cómo se ha venido desarrollando el proceso migratorio en el último año, cómo hemos participado dentro de él. Y para eso vamos a invitar primero al padre Juan Luis Carvajal. Él es sacerdote escalabriniano y es el secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana en Guatemala. Bienvenido, padre Juan Luis, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Brenda, a la orden. Y también damos la bienvenida a Fray Armando González. Él es es fraile franciscano de la Orden Franciscana, de la Orden de Frailes Menores, y es parte también de la Red Franciscana para Migrantes. Bienvenido, Fray Armando. Gracias, Brenda. Pues Fray Armando viene bien protegido, siempre con su mascarilla. Gracias por acompañarnos. Este es un diálogo breve, ¿verdad? En lo que queremos dar a conocer a todos los que nos acompañan, a la familia franciscana y a los que nos escuchan y nos ven, qué hacemos en Guatemala y cómo vemos el trabajo en estas nuevas realidades. Quisiéramos primero darle la palabra al padre Juan Luis, que se presente, ¿verdad? ¿Qué hace dentro de la entidad a la que representa? ¿Cuál es su rol dentro de la entidad? Entonces, bienvenido, padre Carvajal. Muchas gracias, Brenda. Un saludo para usted también, Fray Armando González, celebrando la pandemia nos permite visitarnos personalmente. Sí, primero, la Pastoral de Movilidad Humana es la instancia de la Conferencia Episcopal de Guatemala que tiene que ver con la pastoral específica para todo el tema de la movilidad humana. La Pastoral de Movilidad Humana a nivel nacional coordina las acciones, trata de ir sumando nuevos actores que vengan a atender, a proteger, a servir a las personas migrantes y refugiadas, a integrarles en la comunidad para aquellos que deciden quedarse en Guatemala. Así como secretario ejecutivo, lo que se pretende es hacer esos enlaces, ese fortalecimiento, hacer que la Iglesia de Guatemala en sus diócesis, vicariatos y prelaturas responda al tema de las migraciones, que seamos verdaderamente una iglesia hospitalaria, una iglesia samaritana que atiende a las personas en movilidad. Y esto es en general, ¿verdad? Lo que puedo decir desde la Pastoral de Movilidad Humana, que articulamos ya 17 espacios de atención a las personas migrantes con todo el tema de información, asistencia humanitaria en las casas, albergue, duchas, todo el tema de limpieza, salud. Tenemos grupos específicos para la atención, tenemos grupos de abogados, tenemos el grupo interdisciplinario de trabajo social y psicología y varios proyectos que estamos aplicando a nivel nacional. Entonces, eso es lo que hacemos. Claro que el año 2020 fue para nosotros un gran reto, un gran desafío, vino a cambiarnos la modalidad de nuestra pastoral. ¿Y qué hacemos? Dentro de estas coordinaciones es también fomentar que las personas migrantes se encuentren en un espacio donde se sientan personas, donde se sientan bien recibidas, acogidas como tales, que se sientan dignificadas. El año 2020 fue, como digo, un año muy duro. Constatamos incluso en las caravanas, en una caravana donde la gente se volcaba muy hospitalaria para ofrecer ayuda, para ofrecer agua, y de repente en otra caravana se pasó de la hospitalidad a la hostilidad, sobre todo cuando la pandemia vino a asustarnos, a cuestionar todo el tema del autocuidado y del contagio, etcétera. Y un gran miedo, un gran pavor,
primero ante el desconocimiento del perfil de este virus que hizo que las fronteras se cerraran. El virus se convirtió en un agente antimigratorio, además de todos los discursos y todas las políticas regionales, muchas de ellas escritas en inglés, ¿verdad? Y que llegaron a nuestra zona, la externalización de la frontera de los Estados Unidos con este territorio. Así es que todo esto vino a complejizar, vino a ponernos aquí en unos grandes retos. Las personas migrantes se vieron en mayores dificultades, rodear por espacios más peligrosos. La gente se volcó en miedo, en terror, cerraron las fronteras, abrían otros campos, se escondían debajo de los puentes. Una gran cantidad no solo de hondureños, de africanos, personas de África y de otros territorios extracontinentales que quedaron varados en la frontera entre Honduras y Guatemala, donde no hubo la presencia de organizaciones de gobierno ni organizaciones de cooperación internacional, ni siquiera de Cruz Roja, porque era el inicio. Y en marzo 18, 19, 20 fue el gran impacto. Se cierra la frontera, se deporta a los haitianos africanos, muchos de ellos incluso fueron atendidos ahí por Fray Armando y sus voluntarios, que fueron detenidos en la terminal, fueron deportados a este territorio, yo le llamo el limbo, frontera entre Guatemala y Honduras. Guatemala los deporta, Honduras no los recibe, los dos cierran su frontera y quedan varados en el río, en el monte, más de 500 personas, con una ausencia de los dos estados y de sus organizaciones. ¿Quién respondió? Fuimos nosotros, fue la iglesia, fueron voluntarios que hicimos posible llegar alimentación, alimento. Se logró traer a las mujeres embarazadas a la casa para que pudieran tener a sus niños y acompañarles hasta el registro. Entonces, esto fue, como digo, un terrible, terrible, pero que la iglesia estuvo presente. Excelente, padre. Muchas gracias por ese amplio comentario también de la experiencia vivida. Fray Armando, también compártanos usted un poco la experiencia, ¿verdad? Es breve el tiempo que tenemos, pero tratar de enlazar qué es lo que les ha tocado a ustedes, Fray Armando. Para nosotros para nosotros fueron grandes retos. El tipo de migración que fluyó de Honduras el año 2020, nosotros como franciscanos ya nos sumamos también a lo que es la red franciscana para migrantes y también muy activamente y en diálogo, en comunicación con la Pastoral de la Movilidad Humana, con el mismo Monseñor Domingo Hueso, responsable de esta pastoral a nivel de la Conferencia Episcopal de Guatemala, y en comunicación con la red y monitoreo de la pastoral. Un trabajo que hemos hecho en conjunto, en comunicación y en todo aquello que fue ocasión, ¿verdad?, de la llegada de tantos hermanos hondureños que salieron de su país el año pasado. Para nosotros fue un gran reto. Al principio, mes de mayo, julio, personas que se habían quedado estancadas en Guatemala por la no presencia y salida de extranjeros hacia sus países de origen. Desde Quetzaltenango, desde Cobán, estuvimos trabajando y monitoreando con la casa que hoy lleva por nombre Fray Tulio y Obdulio allá en Entre Ríos, la llegada de una familia de Nicaragua hasta llegar a su país de origen con salvoconductos, monitoreado con el responsable de la movilidad humana de Honduras. Luego, otra familia brasileña que en coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos, que tuvimos mucha comunicación también, hospedamos en hoteles de la zona 1 a familias que se habían quedado allá en Quetzaltenango. Los monitoreamos, estuvieron 3 o 4 días en los hoteles, mientras un vuelo que ellos esperaban que iban a abordar se lo llevaban nuevamente a su país de origen. Eso fue un reto muy grande para nosotros como franciscanos y el monitoreo de nuestros voluntarios
y también voluntarios de la Pastoral de la Movilidad Humana. Luego, ya después, ¿verdad? Cómo también nosotros pudimos atender hermanos también que llegaban a esta central de mayoreo que se encuentra en el SEIMA. No escatimamos el problema de la pandemia. A pesar de eso, nuestros voluntarios en sus propios hogares y luego monitoreados ya, porque todavía no había esto, no estaba todavía la prueba del CPR, sino que prácticamente únicamente eran acogidos, no importando, ¿verdad?, si venían o no venían infectados con este problema del COVID-19. Entonces yo creo que desde ahí fue que hicimos un buen trabajo desde lo que es la Casa Peregrina del Santo Hermano Pedro y, como digo, en comunicación y no colaboración, sino que también otros medios que ofrecían nuestros hermanos y hermanas que monitorean con la red de la Pastoral de la Movilidad Humana. Excelente, Fray Armando, muchas gracias. Bueno, yo estoy como entrevistadora, pero también tengo algo que compartirles, ¿verdad? Nosotros como JPIC de la familia franciscana, no trabajamos directamente la atención a migrantes, pero nos hemos enfocado en formar e informar sobre el fenómeno migratorio, pero más recientemente somos parte de la iniciativa Causas Raíz de la Migración, que al igual que la Red Franciscana para Migrantes es regional y forman parte Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos. Y en esta red, esta nueva red, estamos enlazando para trabajar, como su nombre lo dice, las causas, las raíces de la migración, para que podamos enfocarnos en la incidencia política, en las políticas que bloquean las oportunidades de las personas a quedarse en casa porque no tienen las oportunidades para vivir en nuestros países, pero también están bloqueando las oportunidades de migrar y tener una vida digna en otro país. Entonces, en este esfuerzo hay muchas organizaciones que se han ido sumando y contarles pues que la Pastoral de Movilidad Humana a través del Padre Carvajal ya es parte también de esta iniciativa en Guatemala. Fray Armando se está sumando también a este esfuerzo y muchas otras organizaciones de fe y también algunas de sociedad civil están sumándose a este esfuerzo. Es importante no solo la atención directa, sino también enfrentarse a esta otra parte que es la modificación o la moderación de las políticas migratorias, tanto del país que más nos llama, ¿verdad?, para migrar, que es Estados Unidos, pero también las políticas desde nuestros países. Entonces, ese es un gran esfuerzo, una coalición que esperamos llevar adelante en coordinación con todos y todas y también haciendo nuestro esfuerzo desde Guatemala. Eso es mi experiencia también en este tema y quisiera preguntarles a ustedes, que todavía tenemos tiempo, ¿cómo ven ustedes de aquí en adelante que deba ser nuestro trabajo o a qué nos podemos enfrentar en esta post-pandemia, ¿verdad? Esperamos salir, que todavía quizá nos quede el resto de este año. ¿Cómo ven que pueda cambiar o continuar el fenómeno migratorio? ¿Seguimos en el mismo orden, Padre Juan Luis? Sí, claro. Yo creo que continuar con en esa misma dinámica, en ese mismo camino. Porque cuando la Pastoral de Movilidad Humana sí ha mostrado todo el tema de ayuda humanitaria, de asesoría jurídica, de acompañamiento a los solicitantes, a los refugiados, que también los refugiados quedaron en unas situaciones lamentables durante el 2020, sin trabajo, sin alimento, y que lo que nosotros teníamos presupuestado para todo el año se terminó en abril por todas las necesidades. No por ello, no por estar haciendo la ayuda humanitaria, hemos descuidado lo que es la influencia o la incidencia tanto eclesial, ad intra, y nuestra iglesia, que también hace falta concientizar a líderes religiosos, a tomadores de decisiones en nuestra iglesia, pero también hemos influido, ¿no?, para que también sean modificadas algunos de los reglamentos y de las políticas. Hemos tenido mesas de trabajo con nuestros abogados
para la creación y aportimos nuestros aportes para el nuevo Código de Migración en Guatemala, con todo nuestro equipo jurídico. Nuestro equipo jurídico está siendo parte también de una mesa de asesores jurídicos de la autoridad migratoria presidida por el señor presidente para estar viendo las normativas ante el nuevo código, los tarifarios, etcétera. Claro que con otras redes mucho más grandes eclesiales como la red Clamor, la red latinoamericana y caribeña para las migraciones, para las personas migrantes, refugiadas y víctimas de trata, pues se hace lo posible para tener incidencia en otros niveles, en otros países, con comunicados de la Conferencia Episcopal dirigida a los gobiernos, con misiones de verificación internacional, donde hemos tenido incidencia política no solo con el gobierno de México, sino también con el de Estados Unidos, reuniones con el Departamento de Estado, reuniones con algunos de los que forman parte de la Cámara en los Estados Unidos para decirles esto está pasando en Centroamérica, reuniones en Ginebra, tanto desde la Pastoral de Movilidad Humana en esta misión de verificación que juntó a varias personas desde México hasta Honduras y también representantes de organizaciones de los Estados Unidos para ir a Ginebra y ser parte también de los informes sombra, para cambiar esas políticas, prácticas, percepciones y que los tomadores de decisiones pongan la mirada en las personas migrantes. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es seguir articulando, seguir siendo una voz profética que descubra aquello que muchos no quieren ver, que traiga a la visión de lo que está sucediendo realmente, cuáles son esas causas, porque mire, a través de nuestras revistas y de nuestros comunicados, hemos ya por más de 30 años en Guatemala publicado e insistido en que se tiene que atender las causas de las migraciones forzadas. La pobreza, la corrupción, la impunidad, el cambio climático, el abandono de los pueblos originarios, todas estas causas de una violencia estructural, sistemática y sistémica que viene a violentar a los pueblos y que no respeta el derecho a no emigrar. Entonces yo creo que lo que necesitamos es seguir en esa ruta, seguir y bueno, cuando hay organizaciones, cuando hay iniciativas que se quieren sumar, pues adelante. Yo creo que ahí hay que hacernos fuertes, hay que seguir unificándonos como iglesia con una misma misión, con un mismo hermano que nos inspira a ser hospitalarios, a vivir la fraternidad, a vivir la comunión, a vivir la acogida desde lo que hacemos, desde donde estamos. Y creo que ahora con un cambio de gobierno en los Estados Unidos que viene a modificar varias de las prácticas y percepciones, por lo menos el cambio de algunos de los documentos, ya algunas de las políticas o acciones ejecutivas, pues parece que se está llevando un nuevo panorama y es ahí donde la Iglesia Católica, la Conferencia de los Estados Unidos, tiene un papel fundamental, no solo ellos, también con nosotros para que nos escuchen. Entonces yo creo que hay que abrir canales de comunicación donde podamos escuchar a las mismas personas migrantes y sus necesidades, ir hasta, que es la iglesia la que está ahí presente, para hacer llegar estas voces, estos clamores a los tomadores de decisiones y a los hacedores de políticas regionales y mundiales en el tema de las migraciones. Y que fuimos parte de todo los dos pactos globales, el pacto de migrantes y el pacto de refugiados, inspirados y con el espaldarazo que nos dio el Santo Padre, el Papa Francisco, con los 20 puntos pastorales, con los 20 puntos para atender, para la influencia, la incidencia en los estados. Entonces yo creo que hay que continuar en esa misma modalidad, siendo muy activos en los ámbitos políticos, en los ámbitos donde se gestan las políticas y las prácticas antimigrantes. Y es ahí donde tendremos un gran reto nosotros como iglesia, seguir siendo una iglesia peregrina, hospitalaria, pero profética. Muchas gracias por esas palabras, Padre Juan Luis. La verdad, nos inspira y nos llama a seguir trabajando y sobre todo a trabajar articuladamente, ¿verdad? Porque cada vez es más necesario trabajar así, en red, articulados, tenemos más fuerza, una voz más fuerte y se deja de minimizar el problema, como usted dice, ¿verdad? Y en Guatemala esto es terrible. Solo ver recientemente lo que ocurrió más recientemente en Tamaulipas, ¿verdad? Con este asesinato, pues, de nuestros hermanos, todos de un mismo lugar de San Marcos, en un mismo viaje que fueron masacrados, todos buscando esa necesidad de resolver sus problemas económicos, de volver con su familia y que terminaron cayendo en esta situación lamentable.
Pero gracias por esas palabras tan motivantes que nos da Padre Juan Luis. Fray Armando, ¿usted qué opina también, cómo ve la situación para estos tiempos? Bueno, yo creo que lo que tendremos que ver también es nuestro marco político actual que estamos viviendo en el Triángulo Norte. La preocupación con el tema de la corrupción. También otro es abordar esas causas estructurales que ya mencionó el padre Juan Luis. También todo aquello que está metido en un círculo, el tema de la pobreza, el tema de las maras, el tema de la corrupción y también el tema del cambio climático, que el cambio climático tiene que ver también con esto de la salida forzada de tantos hermanos y hermanas de este triángulo en el cual nosotros estamos viviendo. Y también con ese mismo sentido y viendo pues también todo aquello que tiene que ver, involucrar más, ¿verdad? A nuestros hermanos y hermanas religiosas. Vemos apatía de la misma iglesia también, la estructura que actualmente estamos viviendo a lo largo, ¿verdad?, de la historia, pero vemos de que hay reacciones muy empáticas que le van dando vida a este movimiento migratorio aquí en Guatemala. Y la otra también, ¿verdad?, los vigencias, los acuerdos, todo aquello que tiene que ver en el marco de los derechos humanos de los hermanos migrantes, fundamentales, ¿verdad?, en las cartas magnas de cada uno de los países de donde vienen nuestros hermanos y ver las acciones que en conjunto estamos haciendo, ¿verdad? Porque decíamos, y usted comentaba también de que hay más de 340 organizaciones, no solo de la sociedad civil, sino que dentro de la iglesia también, a nivel de Centroamérica, México y Estados Unidos, para plantearnos, ¿verdad?, estas causas que mucho daño están haciendo en Guatemala. Y también ver todo aquello que tiene que ver porque donde hay dinero, el río truena, decía un padre hoy en la mañana, ¿verdad? Porque quiera que no, también ver todo aquello que va en beneficio y que viene en donaciones para los gobiernos, pero que muchas veces ese dinero no llega a los más necesitados. Fortalecer también, ¿verdad? Y también ver qué se va a hacer con el tema de la corrupción, cómo se va a lograr también instalar otra CICIC o otro movimiento así como existió también y que fue vedado allá en Honduras. Entonces, todo eso y ese despliegue, ¿verdad?, de tantos hermanos y hermanas migrantes, de los recursos que tanto las casas como la iglesia tenemos, ¿verdad?, y que formamos una red en la región. Entonces, nosotros también creemos, ¿verdad?, en el desarrollo sostenible a largo plazo. También esa ayuda exterior que viene de los Estados Unidos, pero que sea bien enfocada para tantos hermanos y hermanas que hoy están detrás de nosotros. Pero también otro tema muy importante que tenemos que hacer es cómo afrontar también esa inseguridad económica y esa desigualdad que existe, porque son pesos y contrapesos que aún todavía tenemos en Guatemala y que digo, pesan mucho, ¿verdad?, con las prácticas laborales injustas, que por eso es de que muchas veces tienen que emigrar tantos hermanos y hermanas, y ver también esas políticas que ya se están poniendo en práctica, pero que a veces también uno dice, esto no es así. Lo que actualmente está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos también es como atacar estas causas, ¿verdad? Y así se llama, ¿verdad? Las causas de las raíces del tema de las migraciones. Entonces, todo eso, ¿verdad? Creo que nosotros estamos también viéndolo desde nuestro punto de vista como iglesia y nuestro punto de vista también como sociedad civil, porque la mayor parte de voluntarios que están en la red para migrantes de la familia
franciscana, tenemos más de 35 hermanos y hermanas que ellos dan parte de su tiempo también. Pero para eso también tenemos que plantearnos esas políticas que van para combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad, la democracia y promover ese Estado de Derecho que ha estado pendiente de un hilo en Guatemala. Yo creo que desde ahí es donde nosotros estamos abordando también esa inseguridad, esa economía que está desquebrajada y la desigualdad que existe entre nuestros hermanos más pobres. Entonces yo creo que vamos por buen camino, vamos por una ruta que nos va a orientar qué es lo que queremos como iglesia y de qué manera tenemos que afrontar la migración, especialmente, ¿verdad?, aquí en Guatemala, que ya hemos visto que hemos tenido muchos problemas, ¿verdad?, a nivel estructural, con las mismas instituciones que se dedican a lo que es el tema migratorio. Sí, mucho trabajo por hacer, Fray Armando, muchas gracias. Solo tenemos breves minutos antes de concluir. Quisiéramos saber si hay alguna pregunta que nos pudieran trasladar para pues responderla. Si nos la trasladan acá. Si no, yo comparto con ustedes esta posibilidad que nos abre el hecho de que la atención directa se ha visto limitada por todas las situaciones, primero de la pandemia, segundo por la situación de la misma represión que hemos tenido en el país contra los hermanos migrantes de paso, ¿verdad? Tenemos que entrar a esas causas y estamos en camino a ello, como en este programa estamos en camino. Y quisiera pedir, bueno, no nos han trasladado ningún. Quisiera pedirles así en pocas palabras, en medio minuto cada uno, una invitación para todas las personas que nos ven o que nos verán para sumarse a este gran trabajo que es obligación de todos y todas, ¿verdad? Padre Juan Luis. Sí, muchas gracias. Creo que seguir en este mismo camino de articulación, hagamos uso de nuestros medios de comunicación para contrarrestar toda esa estigmatización, esta oleada negativa de prejuicios contra nuestros hermanos migrantes y solicitando siempre un abordaje integral de las migraciones, desde las causas hasta aquellos que se tienen que ver obligados por la violencia. Una invitación a seguir en este mismo camino, sí, hagamos oración, pero también tendamos la mano, pidamos y, como ya lo dije y lo vuelvo a decir, seamos profetas, sobre todo en un mundo donde hay tanta corrupción, porque así haya dinero en el país o venga del extranjero, cuando hay corrupción e impunidad, de poco va a servir. Así es de que aquí hay una lucha grande que lograr. Bueno, nosotros seguimos creyendo en los 4 pilares que el Papa Francisco nos está motivando también, que es aquello del acoger, promover y proteger e integrar a nuestros hermanos. Y yo creo que tenemos que perder el miedo de la atención a estos hermanos y hermanas, ¿verdad? Realmente hacer eco a estos verbos del Papa Francisco para que así en pocas palabras, ¿verdad? Decir de que no seamos solo nosotros como iglesia aquí en Guatemala, sino que también se unan más organizaciones, ¿verdad? Que hagamos un trabajo en equipo y que realmente articulemos esa llegada, ¿verdad? Posible llegada de otra caravana que está por llegar aquí en Guatemala en estos días. Bien, muchas gracias, Fray Armando, muchas gracias, Padre Juan Luis. Entonces, con corazón abierto, todos como hermanos y hermanas, a pensar que diferente de los migrantes, todos migran por una buena razón. Y nosotros como personas de fe no podemos ser ciegos a esta realidad, no podemos estigmatizar y crucificar a nuestros propios hermanos. Entonces, agradecemos su presencia, acompañarnos también a todas las personas que nos acompañaron y despedimos este live, no sin antes invitarles
al siguiente En Camino, que será el 25 de marzo a la misma hora, 12:30 del mediodía en la región de Centroamérica. Muchas gracias a todos y todas. Paz y bien. Bien, gracias. Paz y bien a los dos, Padre Juan Luis y Brenda. Brenda, gracias. Feliz tarde, gracias.